ver, habla, Rick. Puta. Qué finita que está esta niña, ¿qué onda? ¿Cuántas veces se habrá dicho eso, Marlene? Es lo que te alcanzó para comprar, boluda. Pasó el palo y dijo, yo opino lo mismo. No, boluda, ¿qué hace? Ahora hay que hacer todo de nuevo. No. Hay que poner otro video. Porque lo tengo que editar como dos videos distintos. Perdón. Sacale con mi celu. Sacale con tu Yo no frené celu. igual, yo no frené, lo arranqué. No sabía, Balu, no sabía. No. ¿Así? Se va No. todo. Tira De todo, perfil. tira la Allá, computadora. no me Manga, gusta. estúpido. Retócame el peinado, no me gusta. Pero que me metí en 5 horas acá. ¿Cómo ¿Me era- están tomando el pelo? ¿Cómo era que Ta, ta, decía ta, 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 Mirta ta. Legrand? ¿De qué te trata? Pose. No, mierda, carajo, mierda. Amor, ten cuidado que se te salen los pezones. Ay, ¡Ay! es que estoy con Darío y me generan esas cosas. Ay, qué asqueroso. Ay, Dios. Además, Mi libro. esas tetas de goma. No importa, Balu, empecemos. Pone play que si no todo se va a poner feo. ¿Y el choripán? Y el salame. El salame sí, el choripán depende cómo esté hecho, digamos, la forma, ¿no? ¿Y la Sí. morcilla? La morcilla sí me gusta. Y No una- la vasca, no la ¿no? que viene con sorpresita adentro, no me gusta. Y unas mollejicas. Ryan hablando de carne, muy bueno. Se te acabó el léxico de carnicería. Lo otro que anda por ahí. Mollejita. Un chinchulín. Un chinchuloncito. Tripa gorda, la tripa gorda es Una buena. tri- una Sí, tripa la tripa gorda es buena. Sí. Escúchame, tripa gorda. No, arranquemos. Está bueno. Estaría bueno arrancar. Son las 9 de la noche. Y estamos dando tripa gorda. Son las 3 de la mañana. Tripa ¿Qué tripa gorda. gorda? Tripa gorda. Tengo tetache. Habla de política, Ryan. Necesito que hable de política. No llores, que te pasa. Todos van a preguntar de cuál tomaron. Nada, matecito, tranqui. ¿Cómo estás? ¿Qué Estética. pasa? ¿Estás nerviosito, Trosquito? ¿Cómo se llama? ¿Qué pasa? ¿Perdiste la elección de nuevo? 2%, 2%, en su mejor momento, 2%. Tiene que estar del otro lado la luz. Bienvenidos al primer episodio de Grasa Saturada. Hoy vamos a estar hablando de un tema que preocupa a todo el mundo. ¿Por qué avanzan las derechas? ¿Qué está sucediendo en todo el mundo? Que tanta gente parece que se volvió loca y votó un montón de gente horrible para presidente. Bien, como ustedes ya saben, yo soy la host de este programa y me llamo Grasa Guevara y tenemos a nuestro invitado Hola, permanente llamado Darío. Farsi. Bien, perfecto. Por si quería mantener el anonimato, ¿no? Tenés miedo, ¿no? Bueno, Tenés miedo de las repercusiones del Estado alemán. No solo. Bueno, como dijimos al empezar este programa, tenemos algunos ejemplos que nos preocupan en distintos países. Digo, tenemos a Milei en Argentina, la posibilidad de que vuelva un Bolsonaro en Brasil, Trump en Estados Unidos, la AfD en Alemania, Vox en España. Y la pregunta que se hace todo el mundo es, ¿por qué? ¿Por qué están avanzando todos estos partidos y personajes horribles? Meloni en Italia, me olvidé. Sí, gran nombre. Bueno, Meloni. Me encanta ser Meloni. Perdón. sí me recuerdo un video, pero creo que lo primero que deberíamos definir para responder esta pregunta de por qué avanzan las derechas es un poco definir qué tienen de diferente estas derechas a las derechas tradicionales o lo que se llaman en general en Europa los partidos conservadores. Y ahí, en toda esta discusión, surge como importante responder qué lugar tienen estas nuevas derechas y si efectivamente son fascismos, neofascismos, que es un poco el debate que está teniendo en general la mayoría de la gente en torno a estos partidos. Obviamente que hay diferencias, es imposible ponerlos todos en la misma bolsa y decir que tienen las mismas características. Vamos a poner un ejemplo o ejemplos concretos.
Bolsonaro es un militar, históricamente fue hace más de 25 años diputado por un pequeño partido, por diferentes partidos, pero siempre que tuvo el apoyo de los sectores militares. Milei no viene en la estructura militar, tampoco la estatal. Trump es un empresario. Entonces, las figuras son diferentes, pero comparten en general ciertas características que hace que lo llamemos las nuevas derechas. Rasgos profundamente autoritarios. Un odio visceral a cualquier postura que plantee un mínimo de redistribución de la riqueza. Lo tenemos a Milei llamando a todo el mundo comunista, diciéndole al Papa comunista. Kirchnerista. Dice que ojalá no dijese comunista. No dice kirchnerista. De hecho, a mí es muy gracioso porque cada vez que posteo un video, todo el tiempo... De hecho, el otro día me dijeron, ¿vos sabías que Cristina Fernández no es comunista, no? Y es como, sí, ya lo sé, mi amor. Claro. Lo dice Pero todo el mundo. Sí, ya lo sabemos. Por eso invirtió en Apple. Hace poquito hizo inversiones en Apple y en Mercado Libre. No, ¿Sabían? no. Se las tiré, ¿eh? Boluda no es, claramente. No, ninguna boluda. Ninguna boluda. Bueno, pero volviendo al tema de las derechas. Bien, entonces vos lo que estás diciendo es que hay como una diferenciación entre la idea de nuevas derechas y fascismo o neofascismo. ¿Podrías decirnos cuál es la diferencia? ¿Qué es una derecha y qué es un fascismo y qué sería un neofascismo también, no? Me parece que es importante destacar estos rasgos de un odio visceral a cualquier distribución de la riqueza, un odio visceral a cualquier cosa que parezca una agenda de minorías, se voy a decir minorías entre comillas. Vamos a hablar migrantes, personas de la comunidad LGTBQ+, Bueno, no sé. pero la definición, mi amor, la definición. La señora del otro lado quiere saber. Neofascismo, 2 puntos. Fascismo, 2 puntos. Derecha, 2 puntos. Bueno, es que eso es una de las características importantes, que tienen un odio identitario hacia este tipo de políticas. No es un odio ni económico ni de sectores políticos. Y esa es la diferencia entre la nueva derecha y la antigua derecha. La antigua derecha está en muchos gobiernos. Fascistas. No, la antigua derecha, la conservadora, por ejemplo, la democracia cristiana, o el Partido Demócrata en Brasil, o los clásicos republicanos y los clásicos demócratas en Estados Unidos. En términos de agenda económica, de recortes fiscales, de empobrecimiento de los sectores populares y trabajadores, no tienen mucha diferencia con esta nueva derecha. Lo que dice esta nueva derecha, básicamente, es que es una lucha entre unos contra otros. A veces son... En el caso de Milei, por ejemplo, la casta contra los dignos. En el caso de Bolsonaro, el Brasil contra el peligro comunista. Estados Unidos en Trump con las personas que han vendido el país por ejemplo, a China. Entonces, la gran diferencia actual es que fomentan su construcción política en una construcción de odio hacia sectores de la sociedad que habitualmente son los sectores que más sufren las consecuencias de esta sociedad. Y déjame agregar algo más. Y luego me parece interesante pensar que el debate actual está basado en si estas nuevas derechas son fascistas o neofascistas. Ahí llegamos, ahí finalmente llegamos a la definición que estamos esperando hace 5 minutos. Y yo diría que ponerle el mote de fascismo es demasiado, porque justamente el fascismo es un proceso histórico único en la historia de la humanidad, pero sí creo que componen características neofascistas. Y si nosotros dejáramos que estos gobiernos desarrollen la completitud de su plan, llegaríamos a puntos similares a lo que llegó al fascismo. Pero una cosa fundamental que los diferencia del fascismo tradicional, por eso son neofascistas, es que todos son neoliberales. Y el fascismo no era un proceso neoliberal. ¿Qué implica esto? Que el neofascismo, a diferencia del fascismo, no puede traer los pisos mínimos de bienestar social y político que fueron la base fundamental del movimiento de masas del fascismo. Ahí va. Algo que me interesaba mucho, como de todo lo que estabas diciendo, es esta idea de cómo construyen su legitimidad a partir de discursos de odio y de narrativas de odio, ¿no? Porque algo que hacen estas nuevas derechas, bueno, en realidad es lo que hace cualquier derecho, cualquier partido para que se quiera consolidar como gobierno, pero es la idea de poder hacer una construcción de narrativas que le den sentido a las personas. Es decir, las personas ven que su
necesidades materiales se están deteriorando, que cada vez su sueldo alcanza para menos, que cada vez tienen menos posibilidades de resolver sus problemas. Y claro, ¿qué hacen estas nuevas derechas? Agarran y dicen, bueno, la culpa de que vos no llegás a fin de mes la tienen los putos, los migrantes y toda esa gente. Y me parece que es súper interesante también pensar, y acá va una pregunta para vos, es ¿cómo, o sea, por qué tienen éxito? ¿Por qué esta narrativa, esta construcción anti-migrante, anti-LGBT, anti-movimientos sociales, anti-militancia, tiene efecto sobre tantas personas? ¿Por qué digo? Porque hay tanta gente votando a estos seres y creyendo esta narrativa. Yo empezaría la respuesta por una cosa concreta que muchas veces solemos olvidar, que tiene que ver con que luego de los años 90, con la caída del muro, el capitalismo se convirtió en la cultura, ideología, régimen de acumulación, el modo de producción global. Entonces, la necesidad de construir un enemigo común es muy útil porque hoy nadie le puede echar la culpa seriamente a los grupos no hegemónicos o a los comunistas del desastre que estamos viviendo. La culpa es del capitalismo y lo sabe todo el mundo. Entonces, en ese discurso, el principal actor que está funcionando como cara visible es la democracia liberal y son los partidos liberales, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, pero en Latinoamérica, más que nada, el progresismo. Y lo que implica es que este progresismo y esta democracia liberal o estos partidos liberales no han dado respuestas a los grandes problemas de la humanidad y a los grandes problemas de las mayorías. Entonces, ahí estas nuevas derechas construyen un peso muy fuerte en los sectores que son los postergados de este sistema. Vamos a poner, los postergados son clases trabajadores, sectores campesinos, sectores desocupados, nuevos pobres. Todos esos sectores han sido expulsados sistemáticamente y cada vez lo son más. Entonces ahí hay un terreno fértil para la derecha. Y déjame agregarte algo, no es que esa gente sea tonta como habitualmente el discurso oficial es, se dejan engatusar por estos discursos. Básicamente las nuevas derechas hablan un idioma que hablan esos sectores populares y además hablan sobre cosas y sobre problemas que ven cotidianamente. Un ejemplo bien concreto en Latinoamérica, la seguridad. El progresismo dijo, la inseguridad es un invento de los medios, pero es algo real en los barrios populares. Pero todo bien, ¿no? Pero hay una construcción de discurso que está por fuera de la realidad material. Digo, más allá de que no soy fan de Cristina, es verdad que con el gobierno de Cristina la gente, el sueldo le alcanzaba mucho más que hoy en día. En Ecuador, cuando gobernaba Correa, el sueldo le alcanzaba mucho más a las personas y las condiciones de vida eran mejores y la violencia que existía en las calles era muchísimo menor. Digo, hay cierto movimiento progresista que hubo más o menos entre el periodo 2005-2015 que sí le dio respuestas a las necesidades materiales de las personas y la pregunta sería ¿por qué tanta gente adscribe a proyectos que van en contra de todos estos gobiernos que sí le resolvieron en mayor o en menor medida necesidades reales al pueblo? Yo creo que obviamente en cada país esto es diferente, pero me parece que hay una frase de Mariátegui en uno de sus viajes a Europa en los años 20 que planteaba que el ascenso del fascismo era el resultado de la bancarrota de la democracia liberal. ¿Y a qué se refería con la bancarrota? No se refería solo a la bancarrota de no dar resultados materiales a los sectores populares, sino también a que toda la estructura de legitimidad estaba puesta en duda. Y creo que eso es algo que afectó muchísimo, sobre todo a los gobiernos latinoamericanos. Primero, no poder resolver problemas estructurales. Por ejemplo, en el caso de Argentina, que seguíamos dependiendo de la exportación de soja y ese modelo productivo nunca se pudo transformar. En Venezuela, que nunca se pudo transformar, la dependencia con el petróleo y así podríamos seguir poniendo ejemplos. Pero al mismo tiempo, también hay todo un discurso en donde para la mayoría de esa población, las decisiones políticas y las decisiones económicas cada vez eran más alejadas y cada vez más los políticos hablaban un discurso y una realidad que esos sectores populares desconocían. Y con lo de bancarrota me refiero
a que las personas crean que efectivamente la democracia y la institucionalidad democrática es una herramienta para mejorar sus condiciones de vida. Y eso es lo que está en duda porque vivimos una crisis civilizatoria. Claro. Bien, y hablando de crisis civilizatoria, crucemos del otro lado del charco y pensemos un poco también en lo que está sucediendo en Europa, porque hay muchas imágenes de cómo en Italia está ascendiendo los neofascismos y los fanáticos de Mussolini, en el Estado español también las ideas franquistas y... Ay, perdón, es que estoy... Bien. ¿Cómo sigo esto? Yo me pregunto lo mismo. Esto es irremontable. Hagan clac. Darío quiere que haga el clac. Haz el clac. ¿O no hago el clac? Sí, haz el clac. ¿Ya estamos para retomar, Balu? Sí, hace el maldito clac. Bien, y linkeando un poco también del otro lado del charco, me interesaría saber un poco cómo la ves con el creciente avance también de las derechas y de los partidos que comúnmente y popularmente se dice de extrema derecha o algunos le dicen también los neofascistas como pueden ser Vox en el Estado español, Meloni. Perdón, es muy divertido. Sí, hay que hacerlo. Es muy divertido, no puedo decir Meloni sin hacer eso. Bien. Y Alternative für Deutschland, AfD, en Alemania. ¿Nos querés contar un poco más cómo se trabaja este fenómeno nuevo de la AfD, que entiendo que tiene muchas particularidades de esta idea de neofascismo o neonazis, como le dicen algunos, que está resurgiendo en Alemania? Bueno, primero principal, creo que no es casualidad que todos estos gobiernos profundamente supremacistas, profundamente racistas, xenófobos, hayan crecido en Europa. No es casualidad. Ay, pobres europeos. Pobres europeos, qué mal viven. Sos muy hater vos, pobre gente. Es que tienen tantos privilegios que no pueden ver. No tienen la culpa de nacer así, con el corazón ortiva. No, claramente porque con la nuestra. Pero bueno, Ay, esa asociación. El punto... Me estoy yendo a otro lado. Me decís con la nuestra y me zambullí en otro. No con la mía, con la nuestra, dije. Basta de esto, basta. Estamos hablando de los neofascismos, Darío. Por favor, gracias, estamos hablando de política. Seriedad. La política y el sexo no se mezclan. No, te lo pido jamás, por favor. jamás, te lo pido por favor. Jamás. Bien. Volvamos bueno. a la AfD, por favor, antes Volvamos que a la esto AfD. termine de desbarrancar. Que me parece que es importante para ver por qué están surgiendo estos procesos y por qué se están consolidando con mucha fuerza en Europa, sobre todo, es principalmente por la explicación que dieron de la derrota del nazismo y lo que sucedió luego de la derrota del nazismo. En la mayoría de los países que nombraste... Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, principal héroe de la lucha contra el fascismo. O por lo menos eso nos dicen las películas de Hollywood. Claro, mucha película de Hollywood, pero la realidad no se adecua tanto a lo que sucede en Hollywood. Sí. Y básicamente la explicación, no solo que se ocultó la historia de la Unión Soviética y básicamente cómo los partisanos y el ejército soviético derrotó al nazismo y al fascismo en general, sino que particularmente lo que se oculta es que la explicación europea el acuerdo europeo para resurgir luego de la guerra fue básicamente juzgar a unos jerarcas nazis y fascistas, pero dejar toda la estructura judicial, económica y financiera que había construido el fascismo como el centro de la reconstrucción y el centro de la Europa del futuro. Esto sucedió en España con el acuerdo entre la Iglesia Católica, el franquismo y los nuevos partidos como el PP. Pasa lo mismo en Italia, pasó lo mismo en Alemania y también sucedió de forma similar en Francia. No es casualidad que todos estos partidos recuperen la historia del fascismo como una etapa de gloria y que también se recupere la historia imperial como una etapa de gloria. Entonces, para entender por qué estos partidos pueden reconstruirse y consolidar un poder tan fuerte es porque el andamiaje y la infraestructura del Estado sigue siendo similar a la del fascismo. Te pongo un ejemplo, perdona, déjame una solita cosa. La mano derecha de Adenauer, que es considerado el padre de la nación alemana, fue jefe de la Corte Suprema de Hitler.
Claro, sí, se entiende perfectamente. Creo que en ese sentido, si pienso en Argentina, y ella está en Argentina siempre hablando de Argentina, no, pero en este caso en particular, creo que hay un ejemplo de las madres y abuelas de Plaza de Mayo y cómo el proceso de memoria se construyó desde abajo, que tiene una importancia muy, 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 muy radical. Yo, cuando me he cruzado con gente del Estado español, y les cuento las cosas que hicieron las madres y abuelas de Plaza de Mayo en Argentina o las políticas institucionales que se lograron construir en nuestro país, y la idea de que haya sido un movimiento social construyéndolo desde abajo, construyéndolo de manera independiente, creo que eso hizo que hoy tengamos una conciencia de la historia muy distinta a la que se tenía en cualquier otro país europeo, y a veces se dice es un privilegio. No, no es un privilegio. Eso es fruto de las luchas populares y de las organizaciones populares. Y esa es una de las claves por las cuales el neofascismo no toma las calles en Argentina, a diferencia de lo que sucede en Europa. Y vos me preguntaste antes por la AfD, y una de las cosas importantes es que la AfD, a diferencia de lo que sucede en Milei en Argentina, tiene apoyo popular, no solo apoyo electoral, tiene un apoyo popular fuerte porque la población cree en esas estructuras de pensamiento que tiene la AfD. Por eso sería un error garrafal y muy terrible la política que está llevando adelante el Ampel Coalición, o sea, el gobierno entre la SPD, los liberales y los verdes, de prohibir la AfD. Porque al prohibir la AfD estarían construyendo la legitimidad que este partido necesita para convertirse de un partido con apoyo popular, pero aún minoritario, en un movimiento de masas. Claro. Y además de todo, quiero agregar a lo que vos estás diciendo, que para quienes no sabían, este partido, la AfD, así como en la historia con los nazis, hay una porción de lo que es la derecha cristiana o la derecha clásica que se reúne y le da gobernabilidad y que le da espacio para que se puedan funcionar políticamente a estas visiones extremas, que yo diría extremas del capitalismo, no solamente extremas de la derecha. Pero hace poco también me enteré de un plan que se llama de remigración, que es básicamente la idea de que se están juntando muchos partidos de derecha en Alemania a querer echar a todos los migrantes. Sí, el plan es un plan supuestamente una reunión secreta en donde se esbozaron ciertos lineamientos entre los principales políticos de la AfD junto con algunos personajes de la democracia cristiana para delinear su política migratoria si fuera en gobierno, porque hoy en día las encuestas le dan muy buenos guarismos o muy buenos números. A ver, la política que estaba expresada en ese papel era una política, eran políticas informales. Básicamente lo que se plantea es llevar a los migrantes y a los alemanes que tienen un pasado migratorio, quiere decir que son hijos de migrantes, volverlos a sus países. No son blancos. Claro, exactamente. En Alemania pasa una cosa rarísima que pasa en muy pocos países del mundo. A pesar de que vos puedas nacer aquí y a pesar de que tus padres, incluso tus abuelos, hayan venido a Alemania o hayan sido la primera generación de migrantes, para los alemanes vos seguís siendo un migrante y podés seguir teniendo la ciudadanía, por ejemplo, turca, como sucede en un montón de personas, ¿no? Bien, y lo que todo el mundo se está preguntando, tanto las personas que están en Latinoamérica como también las personas que somos migrantes en Alemania, nos preguntamos ¿y cuáles son las mejores estrategias que podemos tejer para combatir a la AfD en Alemania y por supuesto a las derechas en los países donde está gobernando la derecha o está creciendo cada vez más y todos tenemos mucho miedo? Primeramente es desenmascarar el discurso de esta izquierda liberal o este progresismo liberal que gobierna actualmente en la mayoría de los lugares o países centrales de Europa, en donde con una mano se dice estamos luchando contra la derecha y por la otra se endurecen las políticas represivas, neoliberales y de persecución a los migrantes, porque no hay que olvidar que hace un mes el actual canciller de Alemania endureció las políticas públicas para permitir el asilo y para el visado de personas que lleguen a Alemania. También aumentó los niveles de represión a las personas que estaban en un espacio ilegal o en situación ilegal, y al mismo tiempo lo que generó fue una aceleración de los procesos de deportación. Entonces, mientras por un lado abren espacios de negociación para luchar en contra de la derecha, por el otro lado aumentan las políticas represivas de ajuste y al mismo tiempo también
persiguen, y esto es muy importante, persiguen a las asociaciones políticas bajo este argumento que son de izquierda. El argumento es perseguir a la derecha, pero en definitiva donde va a caer efectivamente la represión, la aceleración de los procesos judiciales y todo lo que acabo de decir va a ser sobre las organizaciones de izquierda. Sí, yo hace poco escuché a una referente diciendo que lo más importante es luchar contra las causas que generan que la AfD esté ahí y no necesariamente con la prohibición de la AfD, y creo que en ese sentido aplica para todos los países donde vemos una derecha emergente. Lo que hay que preguntarse es qué está resolviendo estas derechas o qué encuentran las personas en estas derechas que no me está dando el movimiento social y político que hasta hace pocos años sí me estaba dando o me estaba dando a medias. Y la pregunta ahí es, también nosotros desde una perspectiva de izquierda, es qué es lo que tenemos que construir, qué respuestas tenemos que dar ante la población y cómo hacer para poder construir algo nuevo, una alternativa que realmente ponga fin a toda esta gente horrible. Y no solamente que ponga fin a toda esta gente horrible, sino que también pueda construir un sentido de esperanza en la posibilidad de construir un mundo nuevo, mejor y más bonito que lo que venía siendo hasta este momento. Sí, y me parece que es importante también entender, que vos decías esto, que las personas, la derecha está intentando resolver, pero lo hace discursivamente, no puede responder a las problemáticas de esos sectores, y eso abre una puerta de posibilidad para efectivamente construir un movimiento popular y de base que construya alternativas como esa. Por ejemplo, en Argentina, el tema de la deuda; en Estados Unidos, por ejemplo, la salud pública. Hay posibilidades y se abren puertas porque lo que vivimos es una gran inestabilidad sistémica. Sí, y una crisis civilizatoria, como dijiste hasta hace un momento. ¿Y quiénes vamos a poder resolver el problema de la crisis civilizatoria? Somos las organizaciones populares que nos organizamos desde abajo. ¿Cómo? Con este tipo de iniciativas, como estamos haciendo con La Voz de Jaguar, con programas con grasa saturada, como programas como No Sos Vos es Berlín, y también desde las organizaciones populares y las asambleas que se están construyendo en muchos lugares, justamente tratando de resistir a estos procesos y plantear una alternativa. Pero también, para que todos estos proyectos puedan avanzar, se necesita apoyo de las personas. Y te estoy interpelando a vos, que estás del otro lado. Está bueno que te suscribas a nuestro canal, que compartas el link de Spotify, que compartas el link de YouTube. Comentes. Que nos comentes cosas lindas, no solamente que vos sabías que Cristina Fernández es marxista, no es marxista. Eso ya lo sabemos, así que comentanos algo lindo, como qué linda que es Gracia Guevara y qué buen contenido que tienen. Eso también es importante, mucho, muy importante. Y bueno, nada, apóyennos, difúndanos. Gracias por estar del otro lado. Les esperamos en el próximo episodio de Grasa Saturada. Y Darío.